Si después de ver este video seguís dudando si es buena idea aplicar inteligencia artificial en tu negocio, solamente puede ser por una de dos razones. La primera es que tu negocio no tenga ningún punto de contacto, es decir, no tiene ningún canal por el cual tus potenciales clientes puedan comunicarse con ustedes, como por ejemplo WhatsApp, Instagram, una página web con un chat, lo que sea, lo cual la verdad sería bastante raro, ya que solamente estarías dependiendo de referidos. Y la segunda opción es que sencillamente no quieras, que estés totalmente negado o negada a aplicar inteligencia artificial en tu inmobiliaria porque te da miedo, porque no sabes cómo hacerlo, no sabes con quién hacerlo, sencillamente te genera dudas y sentís que todavía tu negocio no está listo como para hacer esa transición. Pero yo, la verdad, estoy 99.999% seguro de que después de ver los 4 gráficos que te voy a mostrar en este video, literalmente no hay manera de que te parezca una mala idea o de que sencillamente no quieras implementar inteligencia artificial en tu negocio. Y acá no te vengo a mostrar el top 5 de prompts para crear publicaciones en Instagram, ni te vengo a enseñar cómo crear un GPT personalizado, nada. La realidad es que hoy en día la verdadera oportunidad está en crear agentes de inteligencia artificial que se inserten en tus procesos, principalmente en tu proceso comercial, que es en el que pueden tener un impacto más inmediato y más relevante, y se encarguen de quitarle tareas a tus empleados actuales para que ellos puedan dedicarse única y exclusivamente a funciones o tareas, valga la redundancia, que verdaderamente le aporten valor al negocio. Cerrar clientes, asesorar clientes de forma personalizada, mantener llamadas o videollamadas, todo lo que tenga que ver con una atención mucho más personalizada. Se tiene que terminar el hecho de darle tareas repetitivas y tareas muy poco capitalizables a los empleados de un negocio inmobiliario. Así que si todavía tenés dudas sobre si es o no es una buena idea aplicar inteligencia artificial en tu negocio inmobiliario, quédate que te muestro por qué hoy a mediados de 2025 es prácticamente obligatorio. Y el primer gráfico que te quiero mostrar es un gráfico que ya hemos visto en este canal alguna vez y lo voy a repetir sencillamente porque me parece increíble, me parece un gráfico excelente para visualizar de manera súper clara y súper sencilla la superioridad que tienen las soluciones de inteligencia artificial, principalmente en términos de costos, en este caso mensuales, que es básicamente la temporalidad que vamos a usar para hacer la comparación. ¿Qué significa este gráfico? Como para entender un poquito el contexto. Normalmente cuando nosotros instalamos un sistema de inteligencia artificial en una empresa es sencillamente para reemplazar el trabajo manual que estaba haciendo un empleado de nuestra empresa justamente. Entonces una manera bastante simple de saber cuánto nos está costando verdaderamente tener a esa persona dedicándole X cantidad de horas al día, a la semana, al mes o a lo que sea, trabajar en esa tarea manual, lo que podemos hacer es más o menos estimar cuánto nos cuesta a nosotros como empresa pagarle a esa persona una hora de trabajo, que hipotéticamente le va a dedicar a trabajar en esa tarea manual de la que estamos hablando. Entonces así ya podemos cuantificar de una manera bastante fiable cuánto nos está costando a nosotros como empresa tener a alguien dedicado a realizar una tarea repetitiva, que básicamente siempre es igual, se repiten los mismos patrones, las mismas acciones, etc. Supongamos que, por decir cualquier número, a una persona le tenemos que pagar $10 la hora de trabajo. Se la dedique a lo que se la dedique. Y que tenemos una tarea X que a esa persona le conllevan 5 horas de trabajo manual a la semana. Entonces, de esa manera podemos saber que a nosotros como empresa, tener a alguien realizando esa tarea de forma manual nos cuesta $50 a la semana. Es un cálculo súper simple. Y la tarea en particular que vamos a estar utilizando para esta comparativa, y la tarea en particular de la que estamos hablando en este caso, es el hecho de tener que contestar conversaciones de potenciales clientes que se contactan con nosotros porque están interesados en comprarnos básicamente. Obviamente que existen miles de variables que pueden influir en esta situación, como por ejemplo qué cantidad de conversaciones nuevas tenemos por día, cuánto tiempo le llevan a una persona mantener una conversación de 0 a 100, así podemos estar todo el día. Pero esto es una situación hipotética que nos sirve para ver de forma muy gráfica la eficiencia que puede llegar a tener una inteligencia artificial que se encargue exactamente de ese mismo trabajo. Así que haciendo algunas hipótesis, con los números que vamos a estar jugando en esta situación son los siguientes. Tenemos esta línea roja que representa a un empleado de nuestra empresa. Y después tenemos esta línea verde que representa a un sistema de inteligencia artificial.
¿Qué es lo que estamos comparando acá? Básicamente el costo que significa cada una de las dos alternativas para nuestra empresa a lo largo de los meses. Poniendo un promedio en el cual le pagamos a una persona $600 al mes, que a día de hoy en Argentina es un poco más de 700.000 pesos, para dedicarse única y exclusivamente a esa tarea, vemos que el costo acumulado de tener a esa persona en nuestra empresa va subiendo justamente de 600 en $600. Al primer mes vamos a tener que haberle pagado $600. Al segundo mes otros 600 más, por lo cual el costo acumulado ya son 1.200. Y así vamos a ir subiendo 1.800, 2.400, etcétera, etcétera. Así básicamente ascendente de 600 en 600. Y por el otro lado tenemos la implementación de un sistema de inteligencia artificial desarrollado desde cero y contemplando un pequeño mantenimiento mensual. Poniendo un promedio de que una solución de inteligencia artificial de este tipo puede valer más o menos unos $2.000, puede ser más, puede ser menos, pero este es un promedio bastante acorde, creo yo, en el cual no significa obviamente una inversión inicial de $2.000, por lo cual arrancamos de manera muy despareja. Hasta este punto y de acá en varios meses en adelante, la persona humana contratada tiene ventajas respecto a costos que le significan a la empresa. Y así todo, considerando un costo mensual de mantenimiento de $200, podemos ver que arrancamos en 2.000 y el próximo mes estamos en 2.200, el próximo en 2.400, etcétera, etcétera. Considerando un costo de $200 mensuales para mantener esta solución, vemos que en el mes número 5 ya estamos en el punto de break-even, es decir, el punto en el cual el coste acumulado de ambas alternativas se iguala. Básicamente es el punto donde se cortan las líneas entre sí, quiere decir tal cual que el costo ya es el mismo, el costo acumulado a través del tiempo ya está en el mismo punto. ¿Y qué significa esto en términos reales, en términos de costos? Significa que a partir del mes número 5, luego de haber hecho una inversión en una solución de inteligencia artificial, ya vamos a estar viendo ganancias o ya vamos a estar viendo una reducción de costos operativos enorme en comparación a la alternativa de tener a un empleado humano trabajando haciendo exactamente esa misma tarea. Luego de un mes del punto de break-even, por ejemplo, podemos ver que el costo acumulado de tener un empleado es de $3.600 contra un costo acumulado de $3.200 por tener una solución de inteligencia artificial. Y si seguimos avanzando en el gráfico, esta diferencia cada vez va a ser mayor. Ya acá estamos viendo una diferencia de $800 en el costo acumulado. La IA nos significa $3.400 de costo acumulado, mientras que el empleado ya nos significa $4.200. Como les digo recién, $800 de diferencia solo en el mes número 7. Y acá me quiero detener un segundo porque hay dos comentarios súper importantes que quiero hacer. Primero que nada, sé que muchos pensarán que tal vez un periodo de 5 meses para llegar a ese punto de break-even puede ser relativamente largo, pero sabemos que cuando hablamos de inversiones grandes en negocios es un tiempo más que excelente para llegar a tener esos retornos en la inversión que hicimos. Y en segundo punto, tal vez algunos me pueden decir, mira, la verdad yo no justifico hacer tanto quilombo, hacer tanta movida para transformar mi negocio y meter IA y hacer todo este esparrame solamente para ver estas diferencias con estos plazos de tiempo. Pero acá es donde entra una de las características implícitas de la inteligencia artificial que muchísima gente pasa por alto. Y es la cuestión de la capacidad operativa. ¿Qué pasa si a nuestro negocio le está yendo muy bien, estamos teniendo 50 conversaciones al día en promedio y queremos que nos vaya mejor? Implícitamente lo primero que vamos a hacer es aumentar la cantidad de conversaciones, porque si con 50 conversaciones al día nuestro negocio tiene un flujo de caja excelente, nos está yendo muy bien, nos está permitiendo reinvertir, incluso reinvertir en pauta publicitaria, ¿por qué no? Probablemente lo que queramos hacer es aumentar ese volumen gradualmente para ir creciendo el negocio. Al fin y al cabo, si hay algo que ya funciona y le podemos meter más fuego, ¿por qué no meterle más fuego? Pero en este caso sí hay una enorme diferencia a medida que queremos ir subiendo paulatinamente el volumen de conversaciones nuevas que vamos a manejar. ¿Por qué? Sencillamente por una cuestión de costo acumulado. Si se fijan acá, tenemos esta línea roja que básicamente nos está mostrando el costo mensual que nos significa a nosotros tener a una persona para que atienda hasta un máximo de 50 conversaciones diarias. Este es un máximo bastante estándar, es un número que una persona puede manejar de forma diaria, pero si queremos empezar a subir esa cantidad de conversaciones, ya se le hace bastante difícil a una persona
poder justamente manejar todas esas conversaciones y seguir siendo eficiente, seguir siendo eficaz, mejor dicho. Entonces, muy probablemente, si queremos aumentar ese volumen, vamos a tener que contratar a alguien más. Porque si ya a partir de 50 conversaciones esa persona empieza a perder eficacia, ya no es tan bueno atendiendo esas conversaciones, no tenemos otra opción que contratar a alguien más que tenga o que básicamente nos duplique la capacidad operativa. Entonces, el costo mensual que vamos a tener para poder atender hasta un máximo, por ejemplo, de 100 conversaciones al día, ya no son $600 al mes, sino que van a ser 1.200, porque necesitamos a 2 personas. Y así sucesivamente. Si queremos atender hasta un máximo de 150 conversaciones, necesitamos 3 empleados, lo que nos conlleva un costo de $1.800 al mes. Lo mismo, por ejemplo, si queremos llegar hasta un máximo de 200 conversaciones al día, que mínimamente vamos a necesitar unos 4 empleados que puedan estar constantemente atendiendo esas conversaciones, lo cual implícitamente nos conlleva $2.400 de costo mensual. Sin embargo, tenemos otra alternativa muchísimo más eficiente, que es ni más ni menos que aplicar un agente de inteligencia artificial conversacional. El consumo de inteligencia artificial siempre tiene un costo variable asociado a ese trabajo como tal. Cuando nosotros le mandamos un mensaje a una inteligencia artificial y recibimos un mensaje de respuesta, eso conlleva un determinado costo variable que tal cual es un costo que depende de qué tanto se utilice. Tal cual es un costo variable, como cualquier otro costo variable de cualquier otra industria o empresa. Sin embargo, estos costos suelen ser bajísimos. Realmente, si van a internet y buscan los costos de las APIs, del consumo de las APIs, de los modelos de lenguaje más conocidos como los de OpenAI, los de Google, los de Cloud, son valores realmente ridículos en comparación a el valor que nos aporta esa inteligencia artificial. Pero por poner un estimado, vamos a ser buenos en este caso y vamos a decir que el costo mensual más o menos van a ser de $1 por cada nueva conversación diaria que podamos llegar a tener. Eso quiere decir que si vamos a tener 25 conversaciones diarias, vamos a tener $25 más de costo mensual en ese mes en particular. Entonces, considerando el mantenimiento mensual que suele costar una solución de este tipo y agregándole este costo variable por el aumento de la cantidad de las conversaciones, vemos que, por ejemplo, llegando a las 50 conversaciones, ya de por sí tenemos una diferencia abismal en el costo de una alternativa y la otra. Vemos que un empleado ni más ni menos nos está costando $600 al mes contra una inteligencia artificial que nos está costando unos $250 al mes. 200 de costo fijo por el mantenimiento de la solución, más alrededor de unos $50 por el costo variable de consumo de inteligencia artificial. Y si seguimos avanzando en el eje X, vemos cómo se va agrandando esa grieta y se va haciendo cada vez más extrema. Para atender más o menos unos 100 leads calificados, tenemos un costo mensual con la alternativa de los empleados de $1.200 al mes, contra la inteligencia artificial que nos está costando $300 al mes. Hasta 150 leads nuevos tenemos un costo de $1.800 si vamos a tener 3 empleados, contra $350 que nos cuesta la IA de forma mensual. Y ni hablar si ya estamos hablando de 200 o más arriba de cantidad de conversaciones, que estamos en una comparativa de $2.400 de costo de empleados contra unos $400 de costo de la inteligencia artificial. O sea que en este punto estaríamos ahorrando alrededor de $2.000 de manera mensual. Y si llegado a este punto, todavía el tema del ahorro de costos que te significa implementar una inteligencia artificial, todavía no te parece una razón lo suficientemente buena, lo suficientemente importante como para empezar a transicionar tu negocio, déjame mostrarte los próximos 2 gráficos que creo que sí van a cambiar muchísimo tu perspectiva. En este gráfico, básicamente, lo que vamos a estar comparando es el tiempo que pasa entre que una persona nos escribe hasta que recibe una respuesta contra la probabilidad que tiene esa persona de convertirse en un cliente de nuestra empresa. Y en este tercer gráfico, básicamente lo que vamos a estar comparando es el tiempo de respuesta en minutos, es decir, cuánto tiempo vamos a dejar pasar, o cuánto tiempo dejamos pasar, mejor dicho, entre que la persona nos escribe hasta que recibe una respuesta efectivamente, contra la probabilidad relativa de conversión de esa persona. Es decir, qué tantas probabilidades hay de que ese potencial cliente se termine convirtiendo efectivamente en un cliente real de nuestra empresa. ¿Y por qué es que comparamos estas dos variables? ¿Por qué tiene sentido compararlas? Bueno, básicamente porque, como ven acá en el gráfico,
A medida que tardamos más en contestarle a esa persona, a medida que pasa más tiempo entre que esa persona nos escribe y recibe una respuesta por parte nuestra como negocio, también va disminuyendo la probabilidad de que esa persona termine convirtiéndose en un cliente real de nuestra empresa. Y los datos que usamos para construir este gráfico están sacados de dos fuentes. Primero que nada, un estudio que hizo Salesforce el año pasado, que si conoces un poco del tema de CRMs y demás, sabes el gigante que es Salesforce a nivel de HubSpot, a nivel de otras empresas como Go High Level, etcétera, uno de los más grandes del mundo. Y ni hablar que también lo contrastamos bastante con datos que nosotros mismos recolectamos con los clientes o de los clientes con los que trabajamos. Entonces, la idea era un poco ver ambas caras de la moneda, qué es lo que dicen los gigantes que tienen acceso a miles de millones de datos y qué es lo que experimentamos nosotros en el día a día trabajando con clientes inmobiliarios. Entonces, si se fijan en la curva, acá abajo tenemos el tiempo en minutos, es decir, 0,01 minuto, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 60 minutos, 120 minutos, que son 2 horas, 240 minutos, etcétera, etcétera. Y luego, en el eje Y, tenemos el porcentaje de probabilidad relativa de que esa persona se convierta en un cliente real de nuestra empresa. Obviamente que el gráfico tiene algunos valores que no tienen mucho sentido o que sencillamente son irreales, ni más ni menos, como por ejemplo este que tenemos acá, que conlleva contestarle a una persona en 0,1 minutos, básicamente contestarle en 6 segundos a una persona, lo cual sabemos que es muy complicado, ni hablar si hablamos de 0,01 minuto, serían 0,6 segundos. Pero a partir de valores como por ejemplo medio minuto, es decir 0,5 minutos, 1 minuto, 2 minutos, de acá en adelante ya nos vamos a encontrar con valores que se aproximan mucho más a lo que es un entorno real, digamos, a lo que verdaderamente sucede en la realidad. Entonces si venimos a ver, por ejemplo acá, el valor de 1 minuto, es decir, qué probabilidad hay de que esa persona se convierta en un cliente nuestro si logramos contestarle luego de 1 minuto de que nos escribió, vemos que estamos hablando de alrededor de un 15% de probabilidad de conversión. Paréntesis para aclararlo, no sé si hace falta, pero lo voy a aclarar. Esto es un ejemplo práctico, es decir, tomamos los datos de un estudio grande y de los estudios que podemos hacer nosotros, los contrastamos e hicimos una aproximación. ¿Quiere decir que esto se cumple el 100% de las veces? No, obviamente que no quiere decir eso y pueden haber miles de variables que influyan muchísimo en la forma que tenga esta curva del gráfico. Como siempre, esto es una aproximación y sirve para ver de manera muy gráfica o para, mejor dicho, ejemplificar y ver de manera más simple qué es lo que sucede cuando aplicamos inteligencia artificial en un negocio. Y ahora sí, cerrando el paréntesis, vemos, por ejemplo, que en el rango de 1 minuto, es decir, en el valor de 1 minuto, tenemos una probabilidad de conversión relativa de un 15%. En los 2 minutos, es decir, si tardamos aproximadamente 2 minutos en contestarle a la persona, vemos que estamos hablando de una probabilidad de conversión del 7%. Y así vamos bajando, es decir, a medida que tardamos más en contestarles, menores son las probabilidades de que esa persona acabe convirtiéndose en un cliente potencial de nuestra empresa. Y esto tiene lógica y esto es algo que hacemos nosotros implícitamente sin darnos cuenta. Cuando nosotros le escribimos, por ejemplo, no sé, a un negocio que vende celulares, y esa persona tarda 4 horas, 8 horas, 12, 24 en contestarnos, lo más probable es que a los 10 minutos hayamos perdido el interés. Si verdaderamente teníamos intenciones de comprar, a los 10 minutos ya le escribimos a otra empresa porque la primera tardó. Es decir, se van dando un montón de cosas, se va perdiendo de forma tan extrema el interés de la persona por comprar con nosotros, que el esfuerzo que tenemos que hacer por contestarle de forma rápida tendría que ser una de las prioridades más grandes del negocio. Literalmente es una de las cosas, es uno de los errores o es una de las falencias que más influye en que un negocio no logre facturar lo que quiere facturar. Es decir, en que un negocio no pueda explotar sus ventas. Y como les digo, es algo que hacemos nosotros de manera implícita. Si no nos contestan rápido, perdemos el interés. Si perdemos el interés, vamos a comprar con la competencia. Es así de sencillo. Hagan la prueba, escríbanle a alguien y vean cuánto tiempo les dura el interés por esa empresa para comprarles algo. Entonces, si logramos mantenernos más o menos dentro de este rango, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos como máximo, vemos que podemos lograr más o menos un promedio de un 10% de conversión. También recordando que esto es un estimativo, no es un dato duro, súper real, súper refinado.
Pero más o menos podemos estar hablando que vamos a estar cerca de un 10-8% de conversión. Y este gráfico cobra muchísimo más sentido cuando vemos estos dos gráficos de acá. Primero que nada, el gráfico de la izquierda es básicamente un gráfico de distribución que nos muestra en promedio cuánto suele tardar una inteligencia artificial, un agente de inteligencia artificial conectado a WhatsApp, en contestarle a las personas que les escribe. Y dado que esto es un gráfico de estadística, dentro de la estadística y la probabilidad tenemos un dato que se llama la media, que básicamente es como si fuera un promedio, pero un poco más ajustado, un poco más real. Porque por ejemplo los promedios tienen el problema de que cuando tienen valores extremos, cuando tienen valores muy alejados entre sí, deja de tener un poco de sentido el promedio porque justamente te está marcando un punto medio siendo que tenés datos muy extremos. En cambio la media es mucho menos susceptible a esos datos extremos. Básicamente esa es la aplicación más simple. Entonces, efectivamente lo que nos dice este gráfico es que una inteligencia artificial conectada a WhatsApp o básicamente a cualquier otro punto de contacto, Instagram, una página web, lo que sea, tarda más o menos de media 0,97 minutos. Básicamente un minuto. Puede ser más, puede ser menos, pero en promedio tarda un minuto en contestarnos. ¿Qué significa eso en términos de probabilidad de conversión de ese cliente? Significa que estamos acá, en el valor de un minuto, lo cual nos da más o menos un porcentaje de probabilidad de conversión del 15%. ¿Y por qué es importantísimo ver esto? Porque del otro lado tenemos este otro gráfico, que básicamente mide lo mismo, literalmente mide la distribución de tiempo de respuesta de X, sea personas o sea de IA, pero justamente en este caso de personas. Es decir, de media, cuánto tarda una persona en contestar un nuevo mensaje. Y vemos que la media en este caso son 246 minutos, lo cual básicamente son cerca de 4 horas. Y si volvemos al gráfico y vemos qué significa eso, vemos que acá en el valor de 240 tenemos una probabilidad relativa de conversión del 1,1% contra una probabilidad relativa de conversión del 15% cuando hablamos de sistemas de inteligencia artificial que tardan alrededor de un minuto en contestar. ¿Qué significa esto cerrando un poco todo el tema? Que cuando tenemos una inteligencia artificial tenemos un 15% de probabilidades de convertir clientes potenciales contra un 1,1% de probabilidades que tenemos de convertir clientes potenciales si en lugar de una IA tenemos a una persona o tenemos a un empleado haciendo exactamente el mismo trabajo. Bien, entonces ya para ir cerrando un poco el video, ¿qué reflexiones podemos sacar de estos gráficos que acabamos de ver? Primero que nada, lo voy a volver a aclarar, estos son datos de ejemplo, no son datos 100% reales en términos de dónde fueron extraídos. Son datos muy acercados a la realidad, obviamente son normalmente promedios o son estimaciones de cuántos suelen ser determinados valores, pero sirve muy bien para ejemplificar y para ser muy gráficos a la hora de comparar dos posibles soluciones, en este caso una inteligencia artificial y una persona humana, un empleado humano. En términos de tiempo y en términos de inversión. Ya vimos cuánto nos cuesta en promedio tener a una persona trabajando en nuestra empresa, más o menos a unos 600 dólares al mes, que como les digo son un poquito más de 700.000 pesos argentinos a día de hoy en agosto del 2025. Tenemos un costo acumulado de 600 dólares por mes. Considerando un promedio de coste de implementación de inteligencia artificial de unos 2.000 dólares más 200 dólares mensuales de mantenimiento de la solución, vemos que al mes número 5 ya estamos en el punto de break-even. Ya estamos en el punto en el cual el retorno que vamos a tener de esa inversión, o mejor dicho, los costos que vamos a empezar a ahorrar en horas de trabajo hombre, gracias a la implementación de inteligencia artificial, ya empiezan a crecer y empiezan a crecer de manera bastante brutal, la verdad. En el primer mes tenemos poquita diferencia, pero a medida que van pasando los meses, si evaluamos esto, por ejemplo, a los 12 meses, vamos a tener una diferencia de costos realmente abismal. Por otro lado, escalabilidad, importantísimo y muy infravalorado muchísimas veces. No entiendo por qué. ¿Qué cuestiones tenemos que sacar respecto a la escalabilidad? Vimos en el segundo gráfico cómo es que se van acumulando los costes a medida que queremos escalar la cantidad de nuevos mensajes de potenciales clientes al día.
Hicimos el ejemplo con 50 mensajes al día, 100 mensajes al día, 150 mensajes al día, 200 mensajes al día. A medida que vamos aumentando la cantidad de mensajes, tenemos un límite de mensajes que puede manejar una persona en un día. Sencillamente no podemos darle más, no puede trabajar más que lo que le corresponde, o no podemos en la misma cantidad de tiempo sencillamente insertarle más y más y más y más mensajes. Una porque lo destrozamos a esa pobre persona y otra porque sencillamente va a ser ineficaz, no va a cumplir bien su trabajo. Contra la curva de costos variables que conllevan tener una inteligencia artificial respondiendo todos esos mensajes. Ya vimos esa curva y ya vimos la brecha gigantesca que existe, por ejemplo, en los rangos de 150 a 200 nuevos mensajes manejados por día. Ya vimos la brecha gigantesca de costos mensuales que significa manejar esa cantidad de mensajes comparando ambas alternativas. Entonces, en términos de costos y en términos de escalabilidad, no hay sencillamente comparación. Realmente no tienen comparación, no tiene sentido no querer implementar inteligencia artificial en tu negocio a día de hoy, en agosto del 2025. Pero si todavía te quedaba alguna duda, cuando vemos la probabilidad relativa de conversión en relación al tiempo de respuesta, literalmente esa es la fatality que falta para que todo este tema termine de cerrarse. Si tenemos tiempos de respuesta de menos de 2 minutos, estamos hablando de una probabilidad de cierre 5 veces mayor como mínimo a la probabilidad que vamos a obtener si tardamos en promedio 4 horas, que es el promedio que se suele tardar en contestar a nuevos leads que nos están escribiendo a nosotros. Y vos me podés decir, mirá, en mi empresa no tardamos eso, tardamos 15 minutos, tardamos 20 minutos, tardamos 30, una hora. Bien, está excelente. Ya con una hora tenemos una diferencia abismal. No hay nada como que una persona reciba una respuesta en menos de 2 minutos de la empresa a la que le está escribiendo. Créeme que cuando agarrás a esas personas en el estado correcto, con la calentura de compra que tienen, es un juego totalmente distinto. Ya hemos hablado varias veces en el canal sobre las distintas posibilidades que tenés para implementar inteligencia artificial en tu negocio, y si lo que te interesa es que nosotros mismos implementemos estos sistemas en el tuyo para que puedas aprovechar estas millonarias ventajas que te puede llegar a traer, acá abajo vas a tener un link para agendarte una videollamada 1 a 1 conmigo, totalmente gratuita, sin compromiso, así podemos conversar mucho mejor sobre cómo se puede aplicar todo esto. Y como siempre, si les gustó el video, si les resultó útil, me ayudan un montón dejando un me gusta y un comentario acá abajo, y nos vemos el próximo video.